Buenas de nuevo, crack bursátil. Como ya sabrás, la bolsa y las inversiones sufren mucha volatilidad ante la cantidad de acontecimientos que suceden día a día, ya sean las elecciones, la pandemia, la vacuna, confinamientos, subidas de tipo, inyecciones de liquidez a la economía, etc. Debido a todo esto, la bolsa sufre grandes altibajos y muchos inversores se asustan ante estos acontecimientos que los llevan a tomar malas decisiones de inversión e incluso invierten en empresas de baja calidad basándose en rumores o noticias recientes. Por ello, hoy voy a mostrarte una empresa de excelente calidad, muy bajo riesgo y muy poco volátil para mantener en cartera a largo plazo y obtener una buena rentabilidad sin grandes sobresaltos. ¡Vamos a ello! La empresa de la que vamos a hablar hoy es una de las marcas más conocidas y exclusivas del mundo, que pertenece a un sector muy resiliente y que aguanta muy bien a las caídas en bolsa. Esa empresa es Ferrari. Ferrari es una de las compañías de automóviles más famosa y reputada del mundo, aunque el sector al que pertenece realmente esta compañía es al sector de lujo. Todo comenzó por el interés de Enzo Ferrari en las carreras de automóviles. Al principio comenzó siendo piloto y más tarde se convirtió en director del departamento de carreras dentro de la sede de Alfa Romeo. En 1939, Enzo termina su contrato con Alfa Romeo y en ese momento se centra en crear un nuevo modelo que consiga batir a un Alfa. Tal era su obsesión que comenzó a diseñar modelos de coches en una planta que había adquirido en Módena. En 1945 consiguieron diseñar con éxito su primer vehículo, el Ferrari 125S, que consiguió dos grandes victorias en Mille Maglia y en Le Mans. En 1950 aparece una nueva competición llamada Fórmula 1, donde la marca consiguió convertirse en la campeona del mundo en el año 1952. A partir de aquí, tras el gran interés mostrado por los espectadores que acudían a las carreras, Ferrari comenzó a diseñar modelos de coches para el uso diario de las personas que podían permitirse coches de una gama superior. A raíz de todo esto y a lo largo de los años, Ferrari ha ido aumentando su imagen y poder de marca y ha creado algunos de los coches más valiosos y potentes del mundo. Más tarde, debido a los altos costes que suponía mantener una escudería en Fórmula 1, necesitaban financiación, por lo que en 1969 Fiat Chrysler adquirió el 50% de la compañía, haciéndose cargo de los turismos de uso cotidiano y dejando a Enzo a cargo de los coches de carreras. Podemos observar el indudable éxito que Ferrari ha tenido en su estrategia a lo largo de más de 60 años, y en 2015 Fiat Chrysler decidió hacer un spin-off del grupo Ferrari para que cotizase de forma independiente en bolsa. Ahora que ya sabes su historia, vamos a comentar las dos principales ventajas competitivas de Ferrari que la diferencian del resto. Su principal ventaja es la imagen de marca. La compañía ha generado un aura de exclusividad y una sensación de poseer algo único, que es algo que pocas marcas pueden conseguir en el mundo. Como ya sabemos, si algo es escaso, su valor aumenta en la misma proporción. En el caso de Ferrari debemos saber que es una compañía que tan solo fabrica 10.000 unidades de vehículos por año, teniendo una lista de espera de clientes de entre 1 y 2 años para los modelos más básicos y para ciertos modelos más exclusivos la lista de espera se alarga superando los 3 años. Esta escasez produce que los clientes estén dispuestos a pagar unos precios cada vez más elevados por algo tan difícil de conseguir. De hecho, el precio de sus automóviles tiende a aumentar un 4% anual sin perder ni un solo cliente, lo que demuestra que esta compañía tiene un pricing power superior a la mayoría de marcas del mercado. Cada vez son más las personas de gran poder adquisitivo las que anhelan tener un vehículo de tan alta calidad.
La segunda ventaja que posee Ferrari es el efecto red que se genera entre sus clientes más habituales y entre nuevos interesados por esta marca. Para que entiendas el efecto red que se genera entre los clientes de esta compañía, debes saber que en 2019 más del 70% de las ventas de nuevos automóviles por parte de Ferrari fueron a clientes que ya poseían un Ferrari. Esto demuestra la admiración por parte de esas personas que están prácticamente cegadas con la imagen de marca de esta compañía. Como puedes observar, pertenecer a este selecto club creado por Ferrari genera una distinción única entre sus clientes. Para esto, Ferrari ha creado incluso su propia aplicación para estos clientes, donde se realizan eventos, presentaciones y reuniones privadas a las cuales solo tienen acceso los clientes de esta marca. Y por si fuera poco, comprar un Ferrari significa mucho más que pertenecer a un selecto club o poseer un automóvil de alta exclusividad. Puede a su vez ser también una inversión para muchas personas, ya que los Ferraris, al contrario que la mayoría de automóviles, tienden a revalorizarse con el tiempo. Un ejemplo de esto es el Ferrari 250 GT0 de 1973, del cual quedan menos de 36 unidades en el mundo. Un ejemplar de este modelo fue vendido en el año 2018 por más de 60 millones de euros. Y no es el único, el Ferrari 335 Sport Scaglietti se llegó a subastar por un precio superior a los 31 millones de euros. Podría seguir poniendo ejemplos, pero captas la idea, ¿no? Un Ferrari no es solo un automóvil, su marca trasciende más allá de poseer un coche de lujo, significa mucho más, llegando incluso hasta ser una inversión para el futuro. Si quieres que tus inversiones alcancen el mismo valor que los coches de Ferrari, suscríbete, dale a like, pulsa la campanita y comparte este vídeo para empezar a conseguirlo, crack bursátil. A todas estas ventajas debemos sumar que cada vez hay más personas millonarias en el mundo que tienen la posibilidad de adquirir vehículos de esta compañía. En 2019 el número de millonarios aumentó en 1,1 millones respecto al año anterior y llegando a ser un total de 46,8 millones de personas millonarias en el mundo, por lo que es difícil que la demanda de esta empresa se vaya a ver afectada en un futuro. Si vamos a sus planes de crecimiento, Ferrari planea crecer en ingresos entre un 10 y un 15% anual. Esto lo consiguen de dos formas. La primera es la que hemos mencionado antes, que se trata de aumentar el precio de los automóviles cerca de un 4% anual. La segunda es aumentar ligeramente el número de automóviles vendidos por año sin crear un exceso de oferta, para no perder así la exclusividad y la imagen de marca. Ferrari en 2014 vendió 7.255 automóviles y la cifra se ha extendido hasta los 10.131 vehículos en 2019, por lo que, como puedes ver, su estrategia de vender más unidades sin perder valor está funcionando de forma muy efectiva y planean seguir aumentando el número de vehículos vendidos por año durante los próximos años. Todos estos datos nos hacen pensar que la calidad del negocio y sus perspectivas de crecimiento son inmejorables, pero antes de pasar a su valoración debemos tener en cuenta que existen algunos posibles riesgos. Uno de los principales riesgos es una gran crisis que haga que la demanda y los márgenes de la compañía se vean afectados negativamente. Es cierto que Ferrari se comportó realmente bien en la crisis de 2008, pero no podemos saber a ciencia cierta cómo le puede afectar una crisis de mayor duración. El segundo riesgo es la competencia. Grandes marcas de lujo como Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, Aston Martin y Audi también fabrican vehículos de alta gama que pretenden competir con Ferrari, aunque la principal diferencia de Ferrari para mitigar este riesgo es limitar la oferta de vehículos que salen al mercado, mientras que su competencia intenta vender un mayor número de vehículos. Por este motivo, Ferrari tiende a ser una marca más distinguida debido a la limitación de stock. Por último, y antes de llegar a la valoración, debes saber que Ferrari siempre fue una empresa familiar.
Por ese motivo, Piero, el hijo de Enzo Ferrari, sigue siendo el vicepresidente de la compañía y posee más del 10% de las acciones, y su intención es aportar el máximo valor a sus accionistas. Para terminar, vamos con la valoración. Comenzamos con el guidance que ha reportado la compañía en el último trimestre. Como puedes ver, esperaban unos ingresos para este año 2020 superiores a 4,1 billón de euros. Pero debido a la situación actual y al cierre de sus instalaciones de montaje en Maranello y Módena durante más de 2 semanas, han descendido el guidance de ingresos hasta los 3,5 billón de euros. Y como puedes observar, el free cash flow estimado es inferior al previamente esperado. Debemos tener en cuenta que estos son problemas temporales y que no han afectado en absoluto al engranaje de la empresa. Pasando a su valoración, Ferrari cotiza en la bolsa de Estados Unidos bajo el ticker RACE y actualmente cotiza a un precio de $212 por acción. Y como puedes ver, el precio de sus acciones es muy poco volátil y apenas se ha visto afectado por la situación actual. Como ellos mismos nos reportan su propio free cash flow, va a ser la métrica que usemos para valorar esta compañía. Teniendo en cuenta unos crecimientos estimados superiores al 13% anual en ingresos y una expansión del margen operativo que llega hasta el 25%, siendo conservadores y teniendo finalmente en cuenta el plan de recompra de acciones de la compañía, podemos estimar que el free cash flow por acción va a ser de $10. Si aplicamos un múltiplo de 35 veces que es similar a su media histórica, tendríamos un precio objetivo para el año 2025 de $350 por acción, lo que supondría una rentabilidad superior al 65% para los próximos 5 años, teniendo en cuenta que es una empresa de muy alta calidad y con un riesgo casi inexistente, por lo que es una idea de inversión muy interesante para inversores que quieran una buena rentabilidad sin grandes sobresaltos. Y hasta aquí el análisis de hoy. Suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.